Se abre una nueva vía en el complicado camino de los restaurantes de playa afectados por la ley de costas. Esa vía es la de la excepcionalidad. El delegado del Gobierno ha asegurado que la aplicación de la norma establece la posibilidad de excepciones. Seguimos manifestando nuestra voluntad de colaborar con ellos y de dialogar con ellos de cara a encontrar una solución lo más respetuosa posible con la legalidad y que siga permitiendo que dispongamos de esos establecimientos en las mejores condiciones posibles. Pinedo y Saler tienen reconocidos más metros cuadrados que Malvarrosa y esa es una realidad que no vamos a tocar, porque es una realidad que forma parte de la concesión. Lo único que discutimos es la superficie adicional de terraza, cuál es la que corresponde. La concejala de Playas, Lourdes Bernal, ha afirmado que tanto el ayuntamiento como los hosteleros llevan más de un año argumentando la viabilidad de los negocios. Estaremos vigilantes para ver si efectivamente se hace algo. Yo lo que tengo clarísimo es que la ley permite que haya excepciones, que la ley es la misma y que yo creo que está claro que todos los valencianos, incluso gente que no es de Valencia y que está viendo la situación, no entiende el por qué los restaurantes tienen que ser reducidos o quitando las terrazas cuando en otras partes de España no hay ningún problema. La alcaldesa ha contactado esta mañana con la nueva ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, para trasladarle esta problemática. Barberá ha solicitado la transferencia de competencias. Ella me ha dicho que tiene toda la disposición, absoluta, toda la disposición a hablar, toda la disposición al diálogo, ¿no? Antes yo confío claro, que podamos entablar un nuevo diálogo, sobre todo una nueva relación de colaboración en la misma dirección, ¿no? Porque yo creo que lo anterior en muchos terrenos no tenía sentido. La primera edil confía en que se puedan establecer nuevas relaciones.